pues el tema que nos atañe respecto a la oración. Hoy nos corresponde nuestra velada de oración y por lo tanto pues tenemos un tema muy particular que sale completamente del esquema de lo que venimos estudiando a lo largo de la semana. Y bueno, hoy voy a hablar acerca de cómo verdaderamente Dios contesta nuestras oraciones. Y ustedes y yo pues realmente hemos confiado en ese Dios todopoderoso, en el Dios que habla la palabra, la Biblia, ¿verdad? Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y bueno, nosotros podemos ver que cuando nosotros oramos y estamos confiando en que Dios contesta nuestras oraciones, vemos que constantemente, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, podemos estar conscientes de que es así, que Dios contesta siempre nuestras oraciones. Hemos estado hablando acerca de lo que normalmente podemos comprender cómo Dios contesta por tres maneras diferentes. Puede contestar un sí y de inmediato podemos nosotros experimentar la gloriosa bendición de lo que estamos nosotros pidiendo, solicitando en oración a nuestro Dios Todopoderoso, pero también puede ser un espera, un momento en donde Dios se permite acrecentar nuestra fe a través de la paciencia. Y esa espera muchas veces nosotros no lo queremos entender, no lo queremos escuchar. Quisiéramos que siempre Dios contestara nuestras oraciones rápidamente, pero también debemos de comprender que en su soberanía y en su perfecta voluntad Dios puede contestar un no. Y bueno, nosotros al estar ya en una plena actitud del conocimiento de quién es Dios, de cómo se manifiesta, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, pues nosotros venimos ya a caer en cuenta de que la soberanía de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios se va a hacer manifiesta en nuestras vidas y nosotros voluntariamente hemos venido a aceptar esa voluntad, que Dios manifieste verdaderamente su voluntad en nuestras vidas, así como lo hace en los cielos, que lo haga aquí en la tierra y que lo haga en nuestras vidas, en todas y cada una de nuestras peticiones. Entonces, ¿por qué Dios contesta nuestras oraciones, mis amados hermanos? Pues la razón principal del por qué Dios contesta nuestras oraciones es porque tú y yo tenemos una relación con Dios. Deseamos seguirlo y de verdad deseamos escuchar lo que Él nos dice cada vez que leemos su palabra, cada vez que tenemos un tiempo de intimidad con Él, cada vez que tenemos ese tiempo de calidad en donde no solamente nos ponemos a leer por leer, sino que verdaderamente deseamos escuchar su hermosa voz en ese silbo apacible. En otras palabras, mis amados hermanos, ustedes y yo ahora podemos percibir a Dios como alguien que tiene el derecho de dirigir nuestras vidas. Y tiene el derecho no solamente por ser nuestro creador, no solo por ser nuestro Padre Celestial, sino que ahora tiene derecho a dirigir nuestras vidas porque tú y yo le hemos otorgado ese derecho. Hemos decidido voluntariamente ceder nuestros derechos, ceder nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios. Y así, ¿verdad? Nosotros, al entender esta condición, pues verdaderamente recibimos en el nombre de Jesús lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahora ya lo recibimos con un entendimiento pleno, con una capacidad de conocimiento, de comprensión, de que todo lo que Él hace, todo lo que Él conteste en nuestras oraciones o a nuestras oraciones, todo, absolutamente todo proviene de Él, todo nos sirve para bien y todo tiene una enseñanza para nuestra vida. Eso es la fe genuina, la fe auténtica, lo que nos hace entender ahora cómo Dios se manifiesta a nuestras vidas. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros oramos por algo, pues lo hacemos convencidos, completamente convencidos, ¿verdad? Viendo a Dios manifestándose en nuestras vidas, en todas nuestras necesidades, en todas nuestras preocupaciones, en cualquier asunto presente a nuestra vida.
en cualquier situación por la que estemos atravesando. Entendemos, ¿verdad?, cómo nos sentimos ahora cómodos. ¿Sí o no? Tú ya te sientes cómodo entendiendo que Dios se va a manifestar a tu vida y que la respuesta ahora que Dios traiga a tu vida, tú la aceptas ahora en comodidad, o sea, en una idea de aceptación, de ver que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que Dios en su amor, en su bondad, nunca va a traer algo que no podamos nosotros sobrellevar, sino todo lo contrario. Él va a traer exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y como hemos cedido nuestra voluntad a Él, pues ahora simplemente recibimos de su mano todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nuestras vidas. Si es una espera, debemos ahora tú y yo de comprender propiamente que es una bendición. En el momento en que Dios no contesta un sí, aún así tenemos que entender que es una bendición para nuestra vida. Y es una bendición, ¿por qué? Porque Él nos está llevando en una condición, en una espera, a un crecimiento espiritual cada vez mayor. Y nos está purificando, nos está permitiendo crecer, nos está permitiendo desarrollarnos en el área que verdaderamente nos interesa como hijos de Dios, en la fe genuina, ¿ok? Si es un no, pues mayor la condición de bendición que debemos de comprender ahora. Tú y yo tenemos que estar 100% felices, aún en un no, en una condición en donde Dios conteste de una manera en que de algún modo no lo entendemos a lo mejor o no es lo que nosotros quisiéramos que Él contestara. Pero debemos estar plenos y felices porque sabemos que aún en ese no, Dios manifiesta su perfecta voluntad y va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos por lo que hemos leído en la palabra de Dios, por lo que hemos leído en la Biblia, que Dios siempre desea que tú y yo confiemos en Él de esa manera, de una manera auténtica, de una manera en donde verdaderamente nosotros, prácticamente así lo voy a decir como coloquialmente se dice, con los ojos cerrados, vayamos a su presencia, entendiendo qué es lo mejor que va a suceder en nuestra vida. Entonces, de muchas maneras, nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios dice. Y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tú y yo hemos sido justificados por la fe delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, su oído está atento a nosotros. Él siempre va a contestar nuestras oraciones. Eso ya lo tenemos que tener bien clarito en nuestras vidas, mis amados. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué la pregunta de mucha gente en donde dice, ¿por qué Dios no contesta las oraciones de todos? Vamos a entender eso. Hay gente que puede preguntarse eso y seguramente tú y yo en algún momento, hasta hace poco tiempo, podíamos preguntarnos eso. ¿Por qué Dios no contesta las oraciones de todos? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Bueno, quiero decirles que hay dos tipos de personas delante de Dios. Primero, los que creemos en el nombre de Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo y que tenemos una relación con Dios, que ahorita estamos concluyendo claramente que Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones y siempre las va a contestar. Y el otro tipo de personas es aquellos que no tienen una relación con Dios, que no lo conocen, que no tienen el temor de Dios, que no tienen el amor de Dios, no lo han comprendido. Y ese tipo de personas, por ejemplo, puede saber que Dios existe. Hay mucha gente en el mundo que tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Y te dicen con facilidad, sí creo en Dios. Pero cuando empezamos a indagar un poquito más en la vida de esas personas y le preguntas, ¿y tú le crees a Dios? Muchos de ellos con toda sinceridad, con honestidad, te dicen, no sé qué creerle, o sea, no entiendo esa pregunta, porque obviamente no entienden que la palabra de Dios nos enseña qué es lo que le debemos creer a Dios y qué no. Bueno, todo le tenemos que creer, ¿verdad? Pero bueno, y hay gente que te dice, sí le creo a Dios.
y luego le preguntas, ¿y qué es lo que le crees a Dios? Entonces ahí se quedan bloqueados. ¿Por qué? Porque no saben, no conocen la palabra de Dios, no entienden del amor de Dios, no tienen el temor por Dios y por lo tanto, pues no saben siquiera qué es lo que le tienen que creer. Tú y yo ahora sabemos qué es lo que le estamos creyendo porque al leer la palabra de Dios, al tener esa relación personal con Él, esa intimidad con Él, pues le creemos por lo que dice en su palabra. Y creemos en Dios y le creemos a Dios lo que dice Dios en su palabra, porque ahora tú y yo hemos experimentado la bendición de todo lo que dice Él. Fielmente ha cumplido cada una de las condiciones y de las situaciones que Él establece en su palabra, que ahora con los ojos cerrados, cuando leemos en la palabra de Dios que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Ahora, en esa relación con Dios, pues nosotros no solamente sabemos que Dios existe, no solamente le creemos a Dios, sino ahora sabemos qué es lo que le estamos creyendo a Dios. Esas personas que no creen en Dios, que no tienen esa relación con Dios, desgraciadamente, pues no tienen ninguna información, no tienen elementos de juicio como para poder entender que Dios contesta siempre hasta sus propias oraciones. Como están distanciados de Dios y de vez en cuando lo adoran, de vez en cuando disponen de un pequeño tiempo como para acercarse un poquito a Dios, pues no logran comprender todo esto que tú y yo entendemos cuando nos sumergimos completamente a este río de agua viva que es Cristo Jesús, en donde Dios nos enseña, donde Dios nos muestra, donde Dios nos capacita, ¿verdad? Entonces, esas personas, pues siempre parece y sienten que nunca reciben respuesta a sus oraciones. Y es porque pues al no tener esa relación personal con Dios, no saben cómo Dios se manifiesta, no saben cómo Dios les habla, no saben cómo Dios les contesta. Y entonces cuando Dios dice no a la oración que ellos tienen en petición, pues en automático dicen es que Dios no me escuchó, Dios no me oye, Dios no contesta mis oraciones. Pero no comprenden que un no también es una contestación a su oración. Entonces, ellos, por ejemplo, al no haber recibido nunca el perdón de Dios por sus pecados, porque no han nacido de nuevo, pues tienen sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su mente y su corazón está muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente están muertos, están separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el hecho de que si contesta o no contesta Dios las oraciones? Dice la palabra de Dios, quiero citar a Isaías 59, versículos 1 y 2, y dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Fíjense bien, entonces es muy natural sentir esa separación de Dios cuando no se tiene esa relación personal. Es, por ejemplo, nosotros podemos conocer quién es nuestro presidente actualmente y todos conocemos a este señor, ¿verdad? Pero pues al no tener una relación personal con él, pues muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué pueda contestar alguna de nuestras peticiones o qué hace el Señor cuando se despierta, qué hace, qué tipo de comida le gusta consumir. No tenemos ese conocimiento porque no tenemos cercanía, no tenemos una relación personal con Él como para adentrarnos a su forma de ser, de pensar. Nosotros pues solamente tenemos un juicio pobre acerca de quién es este Señor, pues por lo que vemos y escuchamos en la televisión, ¿verdad? En las noticias. Pero si tuviéramos una relación más estrecha con Él, sabríamos hasta por qué piensa el hecho de, por ejemplo, no usar el cubrebocas, ¿no? A mí me causa curiosidad que el Señor piense de esa manera, pero bueno, es su condición. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que realmente sucede en esta situación? Primero, mucha gente comienza diciendo, Dios, realmente necesito tu ayuda en este problema.
Y se acerca uno a Dios, la mayoría de la gente se acercan a Dios cuando les aprietan el zapato, ¿verdad? Cuando el agua se les sube hasta los aparejos y ya no saben ni qué hacer. Y de repente empiezan como a dar patadas de ahogado y le dicen a Dios en su desesperación: Señor, realmente necesito tu ayuda en esta situación que estoy pasando. Pero luego hay una pausa en donde su conciencia les dicta su realidad. Y dicen: yo no sé, yo sé perfectamente bien que no soy una persona perfecta y que a la verdad no tengo el derecho de pedirte esto o aquello. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque existe una conciencia de pecado personal y de error y de fallo. Esas personas saben que Dios está consciente de esto también. Y honestamente hay una sensación de que ¿a quién trato de engañar? Así lo vivimos ustedes y yo antes de venir a Cristo. Bueno, pues lo que ellos no saben es cómo pueden recibir el perdón de Dios primeramente por todo el pecado en sus vidas y comenzar una relación personal con Dios, de tal manera que ahora sí sientan y sí sepan que Él los escucha. Y esto es la base para que Dios conteste a nuestras oraciones. Primero debemos comenzar una relación con Él. Ahora, ustedes y yo, para la gloria de Dios, pues ya tenemos esa relación, ya la hemos establecido, ¿verdad? Con mucho gusto hemos visto cómo Dios ahora está contestando nuestras oraciones, pero ahora entendemos que hay varias maneras de contestar de parte de Él. Y la mejor situación que tú y yo tenemos en bendición es que comprendemos correctamente que Dios tiene una buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y ahora aceptamos verdaderamente la respuesta que Dios nos da con respecto a nuestras oraciones. Hoy podemos decir tú y yo que conocemos al Señor, que intimamos con Él, que tenemos una relación con Él, que hemos nacido de nuevo y que ahora somos nuevas criaturas en Él, que Dios siempre escucha nuestras oraciones y siempre les dará una respuesta. Amén. Es por eso que yo constantemente les animo, les exhorto, les invito a que todos los días de su vida, de aquí hasta que el Señor les llame a su presencia, tengamos esa relación plena con Él, adheridos a la vid verdadera, que esto es lo único que nos va a llevar, mis amados hermanos, a tener la plena seguridad y confianza de que Dios nos escucha y de que Dios nos responde. Hoy vamos a orar y declaro en el nombre de Jesús que todas nuestras oraciones son escuchadas por Dios y que todas nuestras oraciones son contestadas por Dios, que el Señor le va a dar el tratamiento justo, el tratamiento correcto, el tratamiento perfecto a nuestras oraciones. Y nosotros, en consecuencia, aceptaremos de muy buena voluntad, de muy buena gana, con muy buen ánimo, la respuesta que Dios le dé. Si es un sí, gloria a Dios, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues, vemos reflejada nuestro anhelo contestado, nuestro deseo. Si es una espera, también hay que darle la gloria a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender en este tiempo de espera? ¿Qué es lo que tengo que comprender en este tiempo de espera? Y si es, y darle la gloria a Dios. Y si es un no, también darle la gloria a Dios, porque sabemos que es lo mejor que vamos a poder recibir. Amén. Si Dios dice no a una de nuestras oraciones, también es una respuesta perfecta. Y ya lo tenemos que meter en nuestra cabeza. Ya tenemos que estar bien conscientes de que hemos cedido nuestra voluntad a Dios y que cuando verdaderamente Dios se manifiesta en nuestras vidas, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, vamos a experimentar la gloria de Dios en su respuesta, aún en un no. Amén. Bueno, pues la gloria sea para el Señor. Vamos a orar, es el tema del día de hoy.